realmente me di cuenta de lo que podía llegar a ser cuando competí. Quiero algo y tengo que hacer esto para conseguirlo. Y hoy no me apetece hacerlo. Hay objetivos que no son realistas y esto no lo vas a poder conseguir. Creo que hay que tener la mente también fría. Primero, marcarte objetivos. Primero que te gusten, que realmente los quieras conseguir. Irrealistas. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Retahíla. Hoy es el episodio número 19, después de mucho tiempo, y estamos hoy con Andrea y Juan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas ganas de venir teníamos, la verdad. Hacía tiempo que habíamos hablado de empezar a trabar un podcast y grabarlo más o menos, y al final acabó siendo... Al final por motivos laborales, que al final uno está ocupado, tal y cual. Nos cuesta cuadrar. Va siendo un poco complicado. Ya estamos aquí. Perfecto. También es cierto que tenéis una marca, bueno, no es personal, digamos que es un grupo, Coranfit, sí. Y que por eso un poquito también nos hemos conocido, que era el tema ese de que tenéis una tienda, suplementación y demás. Eso. Bueno, además se os ve ya con el outfit deportivo, bro, o sea, literal. Tal cual. Con lo cual que más o menos ya se puede intuir un poco por dónde van los tiros, que ¿no? Somos deportistas, eso seguro. 100%. Que, pues eso, para conocer un poquito... Querría saber más o menos, o sea, vamos a ir tratando distintas cosas. En un principio vamos a tratar qué va siendo, pues eso, cómo os habéis conocido, por qué la marca, por qué el hecho de, pues también competiciones que han hecho, etcétera y demás. Y, bueno, pues más o menos también cuál es su vida laboral extra todo el tema de la marca y qué supone también el mundo de la competición, tema del culturismo. Porque es algo que tampoco tratamos muchas veces, no se conoce mucho y al final tienen vidas polivalentes, hacen muchas cosas. Demasiada, diría yo. Sí. Y es divertido también hablar con personas de cosas distintas, ¿no? Sí. Empecemos por el principio. Presentaros un poco, quiénes sois. Pues nada, yo soy Juan, soy licenciado en química, ¿vale? Hice un máster de prevención, que es lo que me gustaba a mí, prevención, calidad, todo ese ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que entré a trabajar en una empresa multinacional súper buena, estaba súper a gusto, pero llegó la pandemia y nos dijeron, oye, aquí hay que recortar el personal, la facturación ha bajado muchísimo y pues, lamentablemente me quedé en paro. Paralelamente le pasó... Yo soy veterinaria, yo he estado trabajando de veterinaria mucho tiempo, en diferentes ámbitos. Siempre he sido un poco culo inquieto y sí que es verdad que con el paso de los años de trabajar por otra persona, porque yo amo con toda mi alma a los animales, pero sí que es verdad que trabajas para otra persona, de cara al público, horarios, situación laboral, condiciones no son las mejores del mundo, entonces... llega un punto que te cansas, te saturas. Y yo siempre he querido trabajar para mí, era emprender, era algo que siempre me ha encantado. Entonces se juntó un poquito que yo también estaba cansada del trabajo donde estaba, él se queda en paro, estábamos ya metidos en el mundo deportivo. Sí. Y se juntó un poco eso, conocimos también a personas del sector. Del sector y demás, y con eso Exacto. Arrancasteis, ¿no? Y arrancamos y decidimos, ¿qué hacemos? Es un punto de inflexión. Montamos algo nosotros, intentamos emprender y crear algo nuestro, y ahí nace Coranfit. Vale, perfecto. También es cierto que tú eres gaditano, si no recuerdo mal, ¿no? De Cádiz. Entonces, ¿cómo se juntan ese tipo de situaciones? Entiendo que a nivel de pareja... pues bueno, existe, pero ¿cómo os encontráis? Los dos en Madrid, ¿surge todo esto a raíz de pues a Madrid o en realidad tú te quedas en paro a lo mejor en la pandemia y te quedas en tu casa en Cádiz?
No, yo siempre me quedé... A ver, yo llevo aquí en Madrid bastante tiempo, que no se me ha quitado el acento gaditano. Ni se te quitará. Sí, llevaré pues cerca de los 10 años en Madrid, porque me vine para estudiar, de hecho. Y al final, entre una cosa y otra, estudié el máster. Desde que estudié el máster hasta que encontré el trabajo de consultor y auditor, pues me llevé como 2 o 3 años trabajando en la noche, en bares y eso. Y pues un día pues, la conocí, entró con sus amigas en el bar, nos conocimos y a partir de ahí ha surgido... Claro, o sea, nosotros nos conocimos, ya empezamos una relación, al tiempo nos fuimos a vivir juntos, tal, y ya estando viviendo juntos, cada uno trabajando en lo suyo, fue cuando pasó... Ya todo el proceso. Exacto. Okay. Y sí que es verdad que a nivel pareja siempre hemos tenido... yo creo que el mismo camino, por eso estamos juntos, obviamente. A pesar de que somos muy diferentes. Sí, porque yo creo que cuando 2 personas quieren tirar por distintos caminos, lo sano es separarse. Sí, no. Pero en este sentido, sentido, como habéis tenido distintas vivencias en ese aspecto, cada uno con vuestras carreras y demás, acabar, pues eso, en ese emprendimiento, digamos, de montar una tienda de suplementación que después lo que ha conllevado ha sido que gestionéis incluso campeonatos de WNBF, que es culturismo natural y demás. Eso es, hacemos asesoramiento también. Ha llegado, claro, son como polos opuestos completamente a nuestros vuestros puntos de partida, ¿no? Sí. Correcto. Sí que es verdad que yo la única relación que se guarda... Yo soy veterinaria y he trabajado en clínica, pero también tengo máster de seguridad alimentaria. Una parte de la veterinaria se dedica a alimentos, y eso es algo que siempre me ha encantado. Y luego aparte soy técnico superior, dietista. Entonces, claro, el tema alimentación me encanta. Es de las típicas que se va al supermercado y ¿qué dice este producto? Y se lee toda la información nutricional. El código de barra. Maltitol, no sé cuánto. Esto no vale nada. Tal cual. Entonces, por eso también hemos juntado un poco pues nutrición deportiva, y en ese sentido sí que está un poquitín relacionado más. Y él es químico, bueno. Algo de relación. Así detecto yo los que están pinchaditos. Pero es cierto que si estuvieseis en el proceso de elaboración, que no es el caso, eso es. La parte química es una parte bastante importante porque tienes que entender la materia prima, etc. De momento no es algo que nos planteemos. Vale. Pero sí es cierto algo que nació un poco, pues eso, porque tenéis un background en particular y gracias a ciertas situaciones de la vida habéis acabado pues más o menos gestionando eso. Vale. Eso es. Un poco más. Hemos hablado del tema de lo que supone un campeonato natural, etcétera, que lo habéis organizado. Sí. Mi pregunta fundamental es, primero, ¿por qué? Porque además, bueno, ya habéis explicado un poco por qué habéis creado la tienda y demás. Sí. Pero claro, de ahí a la tienda a decir, no, ahora gestionamos un campeonato. ¿Qué conlleva? ¿Cómo es? Muchos todo, cómo ¿no? O sea, es una situación como peculiar. Muchas veces tendemos a ir a eventos y a ciertas situaciones en las que, bueno, los montan organizaciones, pero cuando te dicen, bueno, es que hay 2 personas, que en realidad a lo mejor no son 2 personas, son un poco más, pero 4 personas en particular se han juntado, han montado algo y es algo bastante grande porque es el primer campeonato que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, etcétera. ¿Qué conlleva? Porque tendrás que pedir permisos. O sea, eso tiene que ser un mundo también peculiar, ¿no? Pues nosotros, bueno, yo antes de crear juntos Coranfit, yo competí en culturismo, en fitness, en bikini fitness. Y competí en WNBF. Entonces ahí pudimos conocer todo este mundo. Empezamos a conocer gente, vivir la experiencia. Siempre, obviamente, apostamos por el culturismo natural, y no solo por el culturismo natural, sino porque el deporte sea libre de sustancias. Es que, de hecho, el culturismo, yo creo que está mal identificado con la palabra culturismo natural. Exactamente. El culturismo realmente es el culto al cuerpo y si tú amas a tu cuerpo, es inviable que le quieras meter cosas exógenas para destrozarlo. Es un mundillo, eso ya lo conocemos todos. Ya lo conocéis. Es nuestra opinión personal y la defenderemos a muerte. Exacto. Perfecto. Entonces, obviamente competí en culturismo natural, pudimos conocer todo el tema de campeonatos, tal y cual, gente. Nos gustó muchísimo, o sea, se vive desde dentro como competidor de una forma, y luego con el paso de los años lo hemos vivido también desde fuera.
como no competidores, pero sabéis que estamos en un equipo de competiciones con Alex y entonces pues animando a nuestros compañeros, viviéndolo desde otro punto, es un mundo maravilloso. Yo como ex competidora, o competí esa vez, me di cuenta de todo, es duro, porque es muy duro. Si quieres te cuento un poquito de este tema. Sí, ahora después si quieres trabajamos un poco el tema de qué es una competición y sobre todo en tema de bikini. Eso es. Para una chica, porque hoy en día estamos expuestos también a muchas situaciones de dietas en general. Quiero abordarlo, pero primero un poco, pues eso, el tema de la organización y demás, por conocer cuáles son vuestras habilidades, porque en realidad parece que cada 2x3 surgen situaciones en las que os arremangáis y decís, venga, ¿por qué no? Nos metemos aquí. Pues básicamente somos buenos gestionando. Sí. ¿Vale? Yo creo que eso ha sido nuestro punto fuerte y por lo que el primer año, que fue el año pasado, decidimos montar el campeonato y la W estuvo muy agradecida, orgullosa, les gustó mucho nuestro trabajo. ¿Vale? No ya el campeonato como en sí, sino cómo gestionamos a los atletas, el evento, y este año lo mismo. Y este Han año confiado en seguimos. nosotros, y de hecho hay muchos organizadores de otros campeonatos que este año no organizan nada. Porque no han sabido gestionarlo, sus motivos tendrán. ¿Vale? Mucho trabajo, lleva mucho trabajo también. Nosotros nos metimos a organizar porque queríamos vivir también esa parte desde la parte de organizadores. Hemos estado de público, hemos estado de competidor y pues ahora queríamos también vivirlo desde ese lado. De hecho también nos sacamos el curso de jueces. Ya somos jueces también. Este año hacemos de jueces también. Haremos de jueces también. O sea, exacto. Lo llevamos todo para... El año pasado fue organización del primer campeonato aquí en Madrid y la verdad que fue un trabajo bastante intenso. Porque claro, nosotros teníamos los atletas, se apuntan al club, nuestro club es Club Coran Fit, entonces todas las personas que se quieren apuntar tienes que darles un soporte diario, explicarles cómo funciona, información, el tema de la licencia, todo ese tipo de cosas. Luego nosotros creamos un grupo con ellos para explicarles novedades. La gente cuando compite tiene 1000 cosas en la cabeza y es muy complicado gestionar todo, aparte con la poca comida la no le llega el azúcar funciona al cerebro y los atletas la verdad que no les riega la sangre riega. los pobrecitos, y yo lo entiendo. Entonces nosotros sí que eso lo teníamos muy en cuenta, pues para darles un soporte prácticamente diario. Claro. Vale. Que no fue una gestión solamente de alquiler de un local. Y hasta no, gestión de personas. Exacto. Porque al final teníamos que tratar con atletas. Esa es la otra cosa también. Alquilas un local, ¿no? Sí. Efectivamente. Tienes que alquilar un teatro. Nos hemos conocido todos los teatros de la Comunidad de Madrid. Todos. Polideportivos. Habéis recorrido todo. Sí. Al final elegimos uno que nos cuadró. Hay que tener en cuenta también que tenga pues buenas luces. Sí, porque en que este es muy importante. deporte en particular es lo que se valora. Eso es. Entonces ya, pues una vez tienes el sitio, ya empiezas a gestionar otras cosas. Pues gente que vaya a trabajar en ese momento, gestión de atletas, qué categorías van a salir, organizar los tiempos, presentadores, voluntarios que ayudan, jueces. Sí, que van a estar en ese día. ¿Hay sueldos por ahí y demás? O... Claro, sí, todo el mundo cobra. Quien más es un menos, pero todo el mundo al luego final... pues hay gente que quiere ayudar simplemente porque le gusta mucho el mundo y pues pueden, obviamente, voluntarios bienvenidos. Pero claro, eso al final es una empresa por 2 días, pero es una empresa en que tú la creas, digamos, crece, aparece, sí, pero gestionas un poco... Nosotros lo hacemos un poco porque nos gusta. Sí, no, pero... No por... Mi situación, al final, mi pregunta es más por el tema de cuando tú tienes que pagar a alguien, tú tienes que ser muy claro en tus cuentas personales, en toda la documentación que estás llevando de, joder, le hemos pagado, O sea, es una organización no solo de hacemos un cartel, tenemos que tener a tal competido en la base de datos, etcétera, o dónde va a estar cada persona en el momento en particular, sino también que tienes que, más allá, mirar cuentas. Claro. Efectivamente. A nivel financiero, es cierto que no es lo que entra por lo que sale. Al final, si eres promotor, y no solamente de culturismo, sino de cualquier tipo de evento, los promotores siempre ganan, ¿vale? Nunca pierden.
que te hagas millonario o que vayas a ganar el doble de lo que te ha costado, claro. inviable, porque al final los gastos son enormes, ¿vale? Muchos gastos. Sí que es cierto que se gana, y el año pasado pues ganamos un piquito para poder pagar a los voluntarios, porque en principio los voluntarios iban a ser voluntarios, y decidimos, oye, no, pues vamos a pagar lo que hicieron una labor espectacular durante 2 días, montaje, gestión de atletas, tal y cual. A los jueces lo mismo, gente que viene de fuera de Madrid, pues obviamente hotel, transporte, todo ese tipo de cosas. Nosotros realmente no lo montamos de cara a ganar el dinero, sino a ganar un poco, como montamos la empresa de Core & Fit, al final como... aunque está WNBF por encima de nosotros, nosotros somos los gestores de ese evento en concreto, y es la empresa Core & Fit la que gestiona ese evento en concreto. Vale. Al final es una forma de promocionar nuestra marca y apostando por una cosa en la que creemos. Exactamente. Efectivamente. Y de la federación más importante que hay en España, WNBF, natural. Efectivamente. Vale. Y luego también hacemos controles. Obviamente, de orina, polígrafo, todo eso también lo gestionábamos nosotros. ¿Cómo gestionasteis todo ese tipo de cosas? Porque supongo que... ¿Durmiendo muy tarde? A nivel de... Esto no es, bueno, pues tengo un Excel muy grande y ya está, y lo gestiono. No, porque sois 2 personas. Sí. ¿Qué os ha supuesto en ese sentido? ¿Cómo sentisteis que teníais que llevar la organización? O sea, ¿había un día en específico dedicado a ciertas tareas en particular? ¿Era todo...? Bueno, ¿cuál es vuestra...? Sí, ¿cómo nos organizamos, no? Eso es, a ver, lo primero tendríamos que decir que se crearon bastantes clubs, ¿no? A lo largo de toda España, y todos los clubs están comandados, entre comillas, por el secretario de la organización, ¿vale? Que es Hugo. Él ha sido pues nuestro soporte, ¿verdad? Para decirnos, oye, tienes que hacer esto, los tiempos son estos, tal y cual, ¿no? Entonces tenemos a Hugo, que es, digamos, nuestro soporte, él nos dicta más o menos los tiempos, tal y cual. Y en base a eso, Andrea, ella gestiona súper bien el tema de las comunicaciones, pelearse con todo el mundo. Yo, efectivamente. Hostia, tío, qué miedo me ha dado ahora de repente. Claro, a mí se me da muy bien el tema de psicología, gestionar muy bien a las personas, tratarlas, tal y cual. Pues nos básicamente complementamos muy bien en eso. Nos dividimos el trabajo de esa manera. Oye, tú te encargas de llamadas, pelearte con los locales, tal y cual, y yo me encargo de todo lo que son los atletas, de explicarle todo, dorsales. Él tiene mucha paciencia, yo un poquito menos, entonces nos complementamos. Perfecto. Claro, por eso te decía que somos muy diferentes de caracteres, pero nos complementamos. ¿Cuánto tiempo, digamos, que os ha requerido previamente organizar todo esto? Así, a grosso modo. Desde que surge la idea en vosotros de, venga, vamos a lanzarnos en esta propuesta en particular, vamos a organizarlo, a, oye, ya tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Pues al final lo que más tiempo lleva es encontrar un local decente. Entonces estuvimos mirando por toda la comunidad de Madrid, porque, ya te digo, dentro de lo que es Madrid capital, los teatros son súper caros. La gente pide el oro y el moro y fianzas, y esto porque sí y lo otro porque esa. Entonces, y luego encima no están adecuados a teatros, a obras de teatro normales, pero no a culturismo. Ya, claro. Entonces, claro, es algo no tienen nosotros buscamos una característica, un escenario, unas luces que nos sirvan. Efectivamente. Entonces es complicadísimo. Y luego, sobre todo, no es tanto el tiempo, estuvimos muchísimos meses, pero porque era un poquito cada día. Hoy te escribe un atleta, tienes que contestar. Ahora vamos a empezar con la plataforma de venta de entradas. Ahora sí que es verdad, y hay que decir que la WNBF lleva lo gordo, que es gestión de redes sociales, publicidad, ese tipo de cosas nosotros no lo hacíamos. Vale. Es un trabajo que también... Os quitabais esa parte. Exactamente. Vale. Y luego, pues por ejemplo, tema medallas, se encargaban ellos, decorar el escenario bonito lo hicieron ellos. Entonces era un trabajo en conjunto también. Vale. Pero vamos, lleva trabajo. Este año menos, entre comillas, porque... pues ya tenemos el teatro, claro, ya tenemos a la gente, ya sabemos a quién queremos de jueces y ya sabemos cómo hacerlo. Sí, pero uno entre 4 o 6 meses, el año pasado fue de trabajo, de búsqueda de locales. Y los últimos 2 meses de llegar a las 9 del trabajo a casa y ponernos a trabajar y a organizar, a hacer guiones. Encima el año pasado hicimos 2 eventos en el mismo día.
Eso es una locura. Hicimos un regional y después un internacional. Exacto. O sea, uno por la mañana y otro por la tarde. Que no estaba previsto porque el internacional iba a ser en Portugal y de repente el W nos dice, oye, ¿tenéis disponibilidad por la tarde? Y nosotros sí. Pa'lante. Que bueno, pues que hay un internacional. En inglés, con atletas que no hablaban español, o sea... Claro, o sea, que fue una gestión bastante gorda. El día anterior montar todo el teatro, hacer todo el pesaje, hacer controles de orina, hacer polígrafos a un montón de atletas. No sé cuántos fueron el año pasado en el evento en total. ¿Cuántos eran? No me acuerdo ya. 100 y pico. ¿Y eso lo gestionáis también? Claro, tienes que llamar a una empresa en particular que te lo haga todo. Sí, eso la W lo tiene ya gestionado. Vale. Pero, por ejemplo, los controles de orina sí los hacíamos nosotros. Vale. Poligrafistas ya los tienen en la W, son sus poligrafistas, pero tú sí gestionas pues horarios con la gente. Vale. Y tendrás que buscarles también un hueco. Exactamente. Claro, porque sí que es cierto que los poligrafistas necesitan su espacio personal, donde no se les moleste, ¿sabes? Donde haya seguridad. También para los controles de orina tiene que haber un habitáculo donde sepamos que... Porque al final... Tienes la muestra de orina, tienes unos papeles que rellenar con datos personales, eso tiene que estar en un habitáculo cerrado, para que no haya trapicheo, que aquí, pues imagínate, nos podemos encontrar cualquier... La cadena de custodia tiene que estar vigilada todo el rato. Eso es súper importante. Sí, una persona controlando que ese control no se mueva de ahí hasta que nos lo llevamos al laboratorio. Entonces, bueno, son detallitos que hay que tener en cuenta. Vale, y pero eso nos encantó. Completamente vosotros y aún así, efectivamente, perfectamente que salió. Salió. O sea, estábamos súper nerviosos y con muchas cosas porque, claro, la primera vez es lo peor. Pero salió muy bien. De hecho, nos felicitaron en la WNBF y eso, ya han querido contar con nosotros este año para 2 eventos, uno en junio en primera temporada, que este año se hace primera y segunda, porque hay tantos atletas que ya solo con una no da, entonces ha tenido que abrir otra. Entonces hacemos un evento en primera y otro en segunda. Y luego aparte, pues a mí me dieron la oportunidad de estar en la directiva de la WNBF como encargada de antidoping y disciplina. Vale. Es un cargo. Es un tema que no sé si queremos tocar, compañeros. Así que, ojito, que... Tremendo. Cuidado con lo que tomáis. Ojito. Así que muy contentos. Dentro... Una breve mención. Dentro de la organización, ¿qué tal vosotros entonces? Vuestra experiencia muy buena en ese sentido, ¿no? Maravillosa. Vale. Entonces lo podemos decir cosas buenas de la W. Vale. El trato hacia nosotros y luego también cómo gestionan ellos todo este mundillo. O sea, hacen un trabajo impecable. Y cada día y cada año quieren mejorar. No es una organización que, bueno, esto les funciona y ya está. No, es una organización, las personas que hay dentro que realmente creen en esto, que no es un negocio, que es una pasión y que cada año quieren mejorar cosas para que los atletas estén mejor, haya más controles, todos puedan competir, no se cierren las plazas porque, oye, es que caben 100 en el teatro, no puedes meter a 300. Eso es. Pues vamos a sacar una temporada, que todo el mundo pueda competir, transparencia 100%. Y a pesar de todo eso se les critica. Sí. Y yo lo entiendo, porque al final... El problema son las caras visibles. Exacto, Quien más toca la pandereta a veces, pues es quizás el menos adecuado en este tipo de cosas. Y es cierto que sí hay muchas asociaciones en España que se dedican a organizar este tipo de eventos. No hay ninguna que haya llegado de momento a coger este nivel de repercusión. Hay alguna otra que sí es cierto que está más o menos a la par intentando rascar un poquito. Pero el problema real es eso, ¿no? Que no se enseña a veces, ya no solo por apoyar una marca u otra, que a mí me la trae el pairo, sino que no se enseña realmente qué personas hay detrás, cuál es la situación. Porque lo mismo piensa la gente. Yo he tenido compañeros que han competido de forma natural ellos en IFBB, a pesar de que se sepa que no es una organización en la que puedas... Va cualquiera. Que tu compañero va a usar. Eso es. Pero que tienen un poco más esa confianza porque la marca se ha encargado en dar esa pomposidad, eso es, de que al final, bueno, pues a ellos les llama la atención, ¿no? Y por eso dicen, bueno, pues voy a estar compitiendo en un sitio en el que sé que me van a tratar más o menos decente. Y después hay gente que a lo mejor va a un campeonato en particular y dice, bueno, esto ha sido horrible. Entonces, mi pregunta en realidad no iba por la organización simplemente, sino por vosotros como tal, porque vosotros sois las personas que al final sois los que estáis montando en Madrid. Ahora, sí.
Nosotros nos preocupaba eso, el tema de, porque yo he sido competidora, sé los nervios que se tienen, tal, y nos hemos preocupado y hemos priorizado mucho que los atletas estuvieran cómodos. Eso. Vale. Y a gusto, y tuvieran todo claro, y supieran cuándo van a salir, intentar respetar los tiempos que luego es muy complicado. Y sí, obviamente este año lo haremos mejor incluso. Pero si te he dicho que vas a salir a las 3, que no salgas a las 5, claro, porque son 2 horas que tú tienes que cargar, tienes que retocarte el tinte, tienes que tener muchas cosas que, joder, no es el momento, claro, para retrasar o adelantar. Justo, en esta organización como que se ha dado mucha importancia, que la tiene, a todo ese proceso inicial en el que tienes que pasar las pruebas, sí, etcétera. Controles. Pero también es cierto que cuando tú piensas en competiciones de cualquier evento, lo importante en realidad está en que te den esa comodidad o tranquilidad en el que sepas de qué tienes que hacer, en qué momento. Eso es. Y saber cuándo sales. O sea, a mí me ha pasado de que yo hacía competiciones de karate y que a lo mejor estaba allí a las 11 de la mañana y no competía hasta las 5 de la tarde sin comer. Yeah. Y es una locura, o más. Es una locura. Y eso era cuando era un crío. O sea, al final llegan esas situaciones en las que dices, lo que busco es, entiendo que hay cambios imprevistos, que no puedes planificar todo al milímetro, pero lo importante está en saber quiénes son las personas que están detrás para cuidar de esas personas. Exactamente. Claro. Nosotros teníamos, primero, el teatro, uno de los requisitos era que tuviera un backstage decente para que todo el mundo entrara bien y estuvieran cómodos con sus tintes, sus cosas, y no tuvieran que estar en una cosa así, con el otro pegado, no. Además, y luego los culturistas son peculiares. Claro. ¿no? De hecho, limitamos... un poco... Limitamos las entradas de entrenadores, de coach, las limitamos. O sea, que obviamente es menos dinero. Efectivamente, que podríamos haber vendido el doble. Pero dijimos, no, porque es que si se llena de familiares, porque la gente al final compra una entrada al coach para su entrenador, otra para su novia, otra para su madre. La novia, el abuelo, el que graba, el otro, el de la moto. Eso no puede ser porque... Al final el atleta necesita una persona que es su entrenador o su persona de confianza que esté ahí. Exacto. Para que le ayude a cargar, le dé los retoques del tinte y fuera. No puede haber en un backstage 50 personas que no son atletas, porque es que al final tú no estás cómodo. Claro. Entonces eso lo hemos priorizado mucho. Y luego también teníamos personas solo en el backstage avisando con tiempo de, chicos, ir preparándoos porque en breve vais a salir. O sea, no de repente llega alguien y te dice, ya, tienes que salir. Ya. Pues si no me han avisado. Justo eso es. Claro, no. En todo momento tenía la información. Al final es un evento más. Exacto. Claro. Y esto, a lo tonto, que es lo que a mí en realidad me interesa más, os ha dejado un background de saber a día de hoy cómo organizar ciertos eventos. Es cierto que a lo mejor día mañana nos dicen, bueno, tenéis que montar un Tomorrowland. Pues por a lo mejor ahí a ver. Ahí decir, todo lo contrario. Pero sí es cierto que... y no solamente gestionar a los atletas, también hay que gestionar a los jueces. Claro. ¿Vale? Porque nosotros, por ejemplo, el año pasado sí que cometimos varios fallos del tema de los horarios. Nosotros estipulamos alrededor de 20 minutos por categoría, subcategoría, tal y cual. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ciertas categorías, sobre todo de femeninas, en las que se presentan 2 personas, 3 personas, ¿vale? Y a simple vista más o menos los jueces lo tienen claro. Entonces no puedes tener a una persona 20 minutos posando porque te la cargas. Sí, no, normal. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucedió el año pasado? Pues que hubo categorías que se tuvieron que adelantar. Entonces nos cogió de impreviso, ahora avisar al atleta. Pero claro, este año ya hemos hablado con los jueces, ya tenemos los tiempos totalmente estipulados. Vale. Y vamos a contar eso con los voluntarios para que estén en el backstage avisando, oye, dentro de 20 minutos, media hora, os ponéis ya a cargar, tal y cual, ¿sabes? Para que todo vaya lo más aproximado al horario posible, sí. ¿sabes? Perfecto. Mejorando, intentando este año mejorar los fallitos que obviamente siempre hay. No, a ver, pero intentamos para mí mejorar. Lo importante es eso, es un evento y al final un evento requiere de personas. ¿Cómo administras esas personas? También, ¿cuál es tu preparación previa a ese momento en particular? Y que disfruten, que al final... ¿Cuál es vuestra gestión, etcétera? Sí. Vale, si queréis nos metemos ya un poco más en salsa, que es el tema de la competición. Venga. Has comentado que has competido. Sí. ¿Qué supone? Ya no solo... O sea, entiendo el tema del culturismo, pero me gustaría que lo expresaras también como una competición normal. En plan, porque lo mismo vale para alguien que está haciendo gimnasia rítmica o una competición de baloncesto. Sí.
Yo lo que creo, para hacerlo así a nivel general, todo lo que lleves a un extremo y toda competición en cualquier ámbito deportivo o no deportivo es un extremo. Sí. Es no voy a decir profesionalizarlo, pero sí llevarlo a un límite. Todo eso va a tener ventajas e inconvenientes, como todo en la vida. Y la parte positiva es que te llevas también al límite tú. A nivel físico, porque esto es culturismo y obviamente te llevas a nivel físico al extremo, pero también mental. Y eso se aplica ya a todos. Vale. Entonces, al llevar a este extremo tu parte física y mental, es duro y tienes muchos inconvenientes que luego contaré, pero ganas una cosa muy importante que es disciplina. Y eso me parece esencial en la vida. Vale. Ya no solo para llegar a ese momento de competición de ese día y llegar lo mejor posible, sino para ganar eso en la vida, de decir yo quiero algo X. Es que se puede aplicar a cualquier cosa. Quiero algo y tengo que hacer esto para conseguirlo. Y hoy no me apetece hacerlo, pero es que lo tengo que hacer, porque si no lo hago, me está alejando de mi objetivo. Sí. Y voy a hacer cosas que me acerquen. Entonces, eso es brutal. Y de hecho, yo soy una persona disciplinada, pero realmente me di cuenta de lo que podía llegar a ser cuando competí. Vale. Porque en otros ámbitos de la vida no me he dado cuenta. No había descubierto como esa cosa, ¿no? Entonces, eso me parece... Ni siquiera estudiando, por ejemplo, ¿no? Soy muy buena, se me da muy bien, me gusta estudiar. Buah, le falta la gafita, sí. Es que si tú la conocieras del fondo... Es que me encanta. Vale, y muchas veces estudio cosas que nunca me voy a dedicar a ello, pero porque me gusta aprender. Vale, me encanta. Y lo disfruto. ¿Cuál es la particularidad que hace que tengas esa tenacidad? No tengo ni idea. Siempre he sido así. Tiene que haber algo. Algo tiene que haber. Primero que soy súper curiosa, entonces me gusta aprender cosas, eso sí, de lo que a mí me interesa, obviamente. Claro. Lo que a mí me gusta, y además descubro algo e intento indagar. O sea, como no me gusta quedarme en la superficie, intento aprender más de, vale, esto es así, pero ¿por qué? Quiero saber. Y entonces estudio, me encanta. Vale. Luego, extrapolado hacia la competición, pues sinceramente yo, si me propongo un objetivo y me lo propongo real, quiero conseguirlo. Hago todo por conseguirlo. Si no, no me lo propongo en ese sentido. Y si tengo que pasarlo mal lo hago. Vale. Pero... Lo intento conseguir. ¿Cuánto sacrificio es merecido? Me refiero. Porque hay momentos en los que tú dices, joder, podría estar aquí fustigando todo el día y a lo mejor en realidad estoy incentivando más un principio de ansiedad que algo que me va a traer consecuencias. Sí. Yo ahí creo que hay que tener la mente también fría de decir, primero, marcarte objetivos, primero que te gusten, que realmente los quieras conseguir y que tenga un trasfondo. Irrealistas. Nos pasa mucho con gente que nosotros llevamos asesorías y entonces hay objetivos que no son realistas y que hay que también tener esa parte de psicología de decir, a ver, esto no lo vas a poder conseguir. Me pongo ya en el físico, este físico en un mes, es imposible. Exacto. Es que hay mucha gente que como se ha puesto de moda, y está muy bien, a mí me gustan las modas, pero hay gente que viene con un físico que dice, quiero salir a competir, ya. Y el entrenador muchas veces no es simplemente decirte, oye, tienes que hacer un press banca o una sentadilla estricta, sino muchas veces la psicología que se tiene con el atleta, decirle, los objetivos que tú tienes están muy bien, pero los plazos para tu estructura de cuerpo, el tiempo que tú tienes para dedicarle, cómo estás mentalmente, tu situación, porque vienen muchas chicas, sobre todo chicas, que vienen ya con problemas a nivel nutritivo, que vienen saltando... Es un tema que quiero abordar bastante porque efectivamente es una locura. Sí. Pero este mundo no está hecho para todo el mundo, ¿sabes? Eso es. Yo entiendo que guste y que todo el mundo quiera participar en ello, pero realmente hay que ser muy consciente de tu punto de partida y saber si vas a ser capaz de gestionarlo, rodearte de personas que de verdad te aporten valor, no solamente que te den una planificación. ¿Valor? Qué miedo da esa palabra últimamente. Y se olviden de ti, ¿sabes? Sí. Y que te acompañen durante todo el camino. En el proceso. Esto se aplica a cualquier ámbito. Justo. Objetivos realistas en la vida. No vas a poder conseguir... yo veo muchas frases de estas en Instagram o gente así motivacional de tal. No, si lo sigues, lo consigues. O no. No. La vida es así. Claro, y para mí es lo fundamental.
cómo valoráis vosotros, cómo estipuláis cuáles son las metas intermedias para ciertos objetivos. No busco bueno, si queréis dar un ejemplo, pero ¿cómo lo ponderáis vosotros? ¿Cuál es la capacidad que creéis que tenéis vosotros en ese sentido? En general. Sí. No solo en el para fitness. poder percibir que algo en particular es un objetivo que sí es alcanzable en un periodo determinado. Es decir, lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor estamos hablando del ejemplo de alguien me viene y me dice tengo que tener este cuerpo en particular, etcétera, y dices, no es viable. Con lo que me estás trayendo así de primeras, en un año o en 2, no es viable. A lo mejor ni en 10. Exacto. Necesitas más aún. Yo destaco, primero, formación. Si tú quieres conseguir algo en un futuro, tienes que estudiar. Tienes que estudiar cómo hacerlo, cómo se puede hacer, qué necesito. Valorar tu situación en la que estás ahora. ¿Es viable? ¿Me lo puedo permitir? Sí, no. O sea, hacer un estudio de mercado, por decirlo así, de si en ti ese objetivo es viable, porque a lo mejor ese objetivo es viable en una persona con una situación diferente a la tuya. Entonces, lo primero es formarte, ¿no? Aprender. Que no tener una titulación reglada, sino porque esto ya sería un tema para hablar aparte. Sí, yo creo que es formación, 1. 2, habilidades que tú tengas. Saber de qué tú eres capaz, si vas a poder llegar a esa meta o estás dispuesto a hacer los esfuerzos y sacrificios que requieren ese objetivo. Porque si tú sabes que eres una persona pues poco disciplinada, que hoy me gusta esto y mañana otra cosa, pues plantéate si a lo mejor vas a meter todo tu esfuerzo en algo que a lo mejor dentro de un mes ya no te motiva ni es lo que quieres. Y te frustras y... Claro, eso es importante también, yo creo. Esas dos cosas para mí son las más... Sí, porque es cierto que yo he descubierto que puedes tener la capacidad y la habilidad de hacer muchas cosas al unísono, y esto existe en dos vertientes, ¿no? Hay gente que necesita enfocarse simplemente en una cosa y hay otros que son capaces de gestionar muchas a la vez, más o menos. Sí. Es cierto que también tienes que entender cuál es el proceso óptimo para ti, porque no todo el mundo constantemente gestionando muchas cosas va a poder gestionarlas todas a las mil maravillas, ¿no? Muy bien, sí. Pero una clave fundamental está en conocerte a ti mismo y en saber de dónde vienes y a dónde eres capaz de más o menos llegar. Sí. Hay momentos en los que, y eso también es algo muy importante para mí, que dices, vale, yo a lo mejor estoy en una posición en la que económicamente, pues sucede mucho, no me lo puedo permitir. Vale, ¿cuál es tu forma de ponderarlo, de valorar y decir, vale, pues ahora voy a hacer ciertas, yo qué sé, voy a trabajar de esta forma en este horario en particular y el otro tiempo lo voy a invertir en este tipo de situaciones? Eso es. ¿Cuál es la capacidad? Y eso es una pregunta que os quiero hacer. ¿Cuál diríais que es vuestra capacidad en ese sentido de valorar cuáles son vuestras prioridades y cómo es vuestra toma de decisiones? ¿Tenéis una toma de decisiones en tiempo, en dinero, en gustos simplemente, en qué personalidad tenéis en ese aspecto? Porque sois totalmente diferentes, sí. Y eso es algo que me resulta súper interesante y creo que para organizar podemos hablar de muchas cosas, pero creo que la personalidad es la clave fundamental para saber por qué dos personas pueden hacer lo que hacen. Yo, por ejemplo, en mi caso, es verdad que hace años, cuanto más jovencita era, valoraba el reconocimiento social, me parecía que eso era lo que nos habían enseñado que tenías que conseguir en la vida, que los demás pensaran de ti que has llegado en un punto muy alto en tu carrera laboral. Pues con la edad y ahora mismo y en un futuro, a mí eso me da igual. Vale. A mí personalmente lo que me importa es ser feliz. Y esto es muy Es muy amplio. Esto es ser feliz, sí. Pero a mí me encantaría tener en un futuro dinero suficiente para poder dedicar el tiempo a lo que me gusta. Eso para mí es la felicidad. No ser millonario, no. Sino tener la suficientemente posición económica estable y tranquila para poder tener tiempo libre y dedicarlo, pues me encantan los animales, estar con mis animales, hacer rutas, hacer deporte. Hay 1000 cosas en la vida que me gustaría hacer, viajar, nuestras pasiones. Correcto. Y estar con la familia, dedicar tiempo de calidad a los tuyos. O sea, eso para mí es la felicidad. Yo lo pienso como mi objetivo. Este es un objetivo muy a largo plazo y muy futurista. Vale. No es algo plausible que diga, me marco un objetivo, una meta de dentro de un año quiero esto, pero en mi personalidad es esa. Vale.
y esa capacidad, ¿no? De decir, Voy a... sé que para mí lo importante realmente es Sí. esa felicidad en el tiempo, ¿no? Eso es. Yo más que felicidad lo llamo alegría, porque Sí. la felicidad es algo que existe en picos momentáneos y todos vamos a tener momentos felices y no Momentos felices. tristes. Pero la alegría es algo que es constante. Puede estar más arriba o más abajo, es decir, más en la superficie o menos en tu aspecto, pero si eres una persona alegre, pues la vas a llevar por dentro. Sí. Incluso se contagia en ese sentido, Sí. ¿no? Y puedes también ser feliz y estar llorando. Justo. Puedes ser una persona feliz, Eso es. alegre o como lo llamemos. Efectivamente. Vale. Sí. Y Juan, en tu caso, ¿cuál crees que es tu capacidad en ese sentido? ¿Qué es lo que te hace especial a la hora de gestionar ese tipo de habilidades, de metas? Yo creo que es la paciencia. O sea, yo lo llamo paciencia, ella lo llama que se me caen los cojones. ¿Vale? No, Vale. la verdad que yo sé gestionar muy bien todo el tema del estrés. Sí que es cierto que, por ejemplo, los tiempos no los sé gestionar bastante bien, pero porque yo trabajo bien bajo presión. Vale. ¿Vale? Eres de los míos. Correcto. Sí. Yo siempre a última hora, pero porque sé Sí, que a sí, última literal. hora es cuando sé dar el 100%. Sí. ¿Vale? Entonces, sí, soy una persona... Además se cuadra todo, ya más o menos lo va guiado. Entonces, Muy efectivamente. perfeccionista, como Muy tú. perfeccionista, sí. Muy de ir al Yo soy de los detalle. que cuando trabajan en Excel, como esta columna no esté bien alineada, esta letra no esté igual, ¡buah! Me muero. Se va. Me muero, sí. Yo eso todo lo contrario. Efectivamente. Yo soy como muy productiva. Al final uno va tirando De de ir otro. Y de haciendo. intento... Ella es muy activa, Quiero- yo soy más pasivo. Sí. Entonces, cuando ella se quiere venir súper arriba, yo digo, "Ch, tranquila. Tranquila. Cuando yo estoy demasiado tiempo relajado, me dices, vamos a hacer cosas". Pa'lante. Y Claro. Yo, por ejemplo, soy de organizar. Si puedo con 5 meses, mejor que con 1. Exacto. Me encanta Madre intentar mía. tener todo porque me da paz mental. Y al final los dos buscamos... a mí es que me gusta, o sea, yo soy activo y movido precisamente por eso, porque me Sí. gusta tener un poco bueno, ya se andará, Sí. ya se verá Ya se qué verá. sucede, ¿no? O sea, es cierto que, Son la volviendo marca un poco a al ella. tema, en realidad la clave fundamental para mí es, sí, para tener metas tienes que saber un poco por dónde vas pisando. Sí. Y también conocerte muy bien, porque por mucho que tú quieras, si no te conoces bien, lo que vas a vender al exterior, por mucho que también lo adulcores, Efectivamente. lo adereces y demás, va a ser pues, muy malo. Sí. Entonces, la clave fundamental para mí es saber quién eres, saber cuáles son tus principios y por dónde puedes ir tirando. Efectivamente. Hasta dónde puedes apretar. Y eso también, en mi caso en particular, es, pues eso, bajo la presión, el hecho también de ser alguien movido, nunca ponerse en situaciones a lo mejor en que digas, sí, tengo mucho estrés, pero no voy a ser capaz de sacarlo. No, lo acabas sacando al final Sí, con sí, el tiempo. el trabajo se sale. Es Saca, ser capaz de sí. ser polivalente un poco en ese Efectivamente. aspecto, Sí. ¿no? Vale. Sí, eso sí que es verdad. Y eso también lo podemos ahora ya llevar, si queréis, lo bajamos al tema de qué supone en una competición en particular y qué supone además en el tema de lo que hoy en día se vive con el tema de las chicas, sobre todo. Es un público muy particular. Y ahora hablamos en el tema de Alex, en el podcast, lo comentamos. Sí. Hoy en día, digamos que más o menos todo está construido en torno a la mujer. Todo Sí. el tema del consumismo, todo lo que conlleva cómo cuidarse, etc. En vuestro caso en particular, pues lleváis una tienda de nutrición en particular, sabéis todo ese tipo de cosas, os llegan distintos perfiles y habéis sido competidores. Y tú en particular, Andrea, has sido competidora de bikini. Con lo cual, tenemos aquí todo. Sí. Mi pregunta es, ¿cuáles son los grandes problemas que os encontráis? A ver, a nivel competición, creo que las redes sociales hacen mucho daño. Bueno, no solo a nivel competición, las redes sociales hacen mucho general, daño en general, sí. Sí. Entonces se crean muchas expectativas falsas. A ver, no por decir a hombres y mujeres, pero sí es verdad que yo me he encontrado muchas chicas, sobre todo jovencitas, de pues que ven, pero solo porque está creado así, porque te hacen desde pequeños ser inseguros en general. Yo creo que luego hablaremos del tema de la autoestima y demás.
Pero tú ves el típico perfil de un cuerpo escultural en chica y en chico, que está así todo el año, abdominales perfectos, vamos. Sí, si solo te fijas en el físico, efectivamente. Te fijas en eso Porque... y dices, joder, yo quiero eso. ¿Y qué hace esta persona? ¿Y esta persona qué come? Y yo voy a comer lo que coma ella. Y yo voy a hacer lo que haga ella. Y el entreno que haga ella o él. Voy a hacer lo mismo. Y que compita, pues yo quiero competir. Y entonces, claro, hay que también ver que lo que tú ves en Instagram no es real. No es que sea mentira, pero es a lo mejor un 10% y el 90% no lo estás y cada viendo. Vez Instagram va peor. Va peor. Entonces, sí que nos hemos encontrado muchos casos de personas que buscan conseguir eso encima rápido. O sea, encima rápido, un físico que a lo mejor no es ni natural o que está con Photoshop. Esas fotos se las hizo en un momento precompetición y las ha usado durante 3 años. O con implantes. Exactamente, que también hay muchísimos. Y que tú tienes que tener la capacidad, que entiendo que si tú no conoces el mundo, puedas decir, joder, si esa persona lo ha conseguido, yo también, ya. Pero por eso te tienes que rodear de profesionales. De entender un poco. Exacto, sí. Y de saber, vale, pues eso yo no lo puedo conseguir. Porque es que hoy en día las 3 cosas que se valoran, bueno, diría 2 más, son el físico, el dinero y el estatus. Exacto. El dinero lo mismo, anda que no hay gente, influencers, que diga, pues gana el primer millón en 3 meses. E incluso ves, o sea, hablando del público femenino en particular, ves muchas influencers que a lo mejor no están en este mundillo de la competición, no son nada en particular, pero sí es cierto que a lo mejor han nacido con una estética particular, venden ciertos ideales, ciertos métodos de cualquier cosa, aunque realicen nada y menos. El producto de eso es mágico. Y que constantemente están incluso vendiendo un estilo de vida, que al final esa es la parte fundamental, que no es realista. Que yo qué sé, a lo mejor ellas se pueden permitir ciertos tratamientos o cierta vida en particular que tú no puedes, y eso genera frustración porque tú no puedes tener ciertos viajes, porque no puedes tener ciertos objetivos a largo plazo de alcanzar ciertas metas de voy a ser conocido o al final todo el mundo acaba ponderando. El problema es que la gente quiere buscar y quiere conseguir la felicidad de otro en vez de buscar su propia felicidad. Eso es. ¿Quién te dice a ti que teniendo esa vida vas a ser feliz? Y que directamente esas personas realmente son felices, que es el problema de lo que seguramente proyectan no. al final. ¿Cómo es tratar con ese tipo de personas que os vienen? Porque al final es algo complejo, ¿no? En algún momento traeremos a algún psicólogo si lo conseguimos. Pues sí, porque es un tema difícil en el que también se puede abordar este tipo de cosas y es fundamental. Hoy en día creo que somos de las sociedades que más sufrimos sobre temas psicológicos. Pero claro, ahondando un poco en este tema más físico, fisiológico, que también cumple una parte fundamental en muchas situaciones, incluso a personas que no se cuidan para nada. Sí. ¿Cómo es el perfil de una chica que os llega y tiene este tipo de trastornos, digamos, ¿no? De hecho, nos entró una al principio que venía pues, de un principio de anorexia, problemas de hueso, todo lo que conlleva, ¿no? Y simplemente pues, nos conoció por redes sociales, le caímos bien, veía que estábamos metidos dentro del mundillo, que controlábamos del tema. Y decidió entrar con nosotros en las asesorías. Claro, tú a esa persona no le puedes decir lo que te he dicho antes, ponerle una plantilla y decirle tienes que hacer sentadilla, press banca y patada de glúteo. Esa persona no necesita eso, porque esa persona lo que necesita es conocerse a sí misma, quererse a sí misma, ¿sabes? Entonces, ganar seguridad. Efectivamente, hay que tratarla desde el punto de vista psicológico. Ya vendrá el resto. Sin ser nosotros psicólogos, no, pero ya tener un poquito de empatía. Tienes que tener un poco hay de que ser tacto persona. en ese sentido. Sí, efectivamente. Cómo tratarlo. Pues comentarle un poco lo que estamos comentando, que las redes sociales hacen mucho daño, que no es todo lo que parece, que nosotros mismos, que nos cuidamos y que vamos al gimnasio pues 7 días a la semana. Tampoco tanto. Ni siquiera nosotros pero es que no llevamos no es la vida fitness a un extremo, ni somos y no hay que comer esto. Nosotros disfrutamos de la vida,
salimos, si nos queremos tomar una cerveza nos la tomamos, Viajamos. si queremos entrenar a muerte, entrenamos, viajamos, ¿sabes? Se puede disfrutar de todo. Eso es. ¿vale? Y también, ojo, nosotros cuando vemos un caso así, recomendamos terapia psicológica, que es esencial. Claro. Pero a todos nos vendría bien. O sea, me parece esencial, Entonces, esencial. con esa persona, ¿qué es lo que conseguí? Pues conseguí que saliera a comer a un Honest Green. Que le daba miedo salir a comer. Pues Entonces, iba ya con eso, ya la asesoría está hecha. O sea, porque ¿qué más le puedo pedir? Claro, no puedes meterte en ciertos campos que son ya Efectivamente. Y, psicológicos en ese sentido. Y súper bien. Y después hay perfiles que vienen y quieren conseguir unas cosas, unos objetivos que hemos dicho antes que tienen que ser pues, medibles. Y le decimos, oye, no, yo no te puedo llevar, búscate otro. Porque es que yo o no me veo con la capacidad o yo no soy la persona que tú estás buscando. Claro, eso es. O eso no se puede alcanzar. Vale. Nosotros, de esta forma. Efectivamente. Nosotros, a ver, nuestra imagen como empresa realmente no es vender un servicio por vender y por ganar dinero, ¿vale? Nosotros sabemos nuestras capacidades, sabemos nuestros límites y tanto en nuestras asesorías como en lo que es la tienda de alimentación, de proteína, etcétera, etcétera, vendemos calidad. Y calidad es, si tenemos que vender 2 cosas en vez de 10, es lo que vendemos. Sí. ¿Vale? Intentamos asesorar de esa manera. Hacemos un estudio súper exhaustivo de las marcas y de los productos que tenemos, a pesar de saber que ciertos productos se venden solos, pero si no sirven para nada no están. No, vale, o sea, vuestro principio en particular es como si fuese algo para vosotros. Exactamente. Mismos, efectivamente. Que en realidad es lo que importa, ¿no? Porque podrás hablar de, bueno, monto tal marca, en realidad no es la marca, es quién es la persona detrás. Y por eso mismo también una parte fundamental para mí es entender cuál fue tu proceso en el tema de la competición. Sí. Porque la competición, y mucha gente va a entender como que la competición o hablar de este tipo de cosas es, vaya, sois un extremo. También hay gente muy normal que está queriendo conseguir ciertas cualidades o mejorar un poquito su forma, físico, su salud, etcétera, ¿no? Eso es. Y hay otros que van a considerar que entrar en el mundo de competición, que es cierto, es un extremo. Sí. La ventaja que tienes es que conoces perfectamente cuál es el límite de tu cuerpo. Sí. Y cuál es el límite al que puede llegar ciertas personas. Sí. ¿Cómo es en las chicas? En chicas es muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres competir, al final tienes que ir bajando calorías, tienes que quitar toda la grasa que puedas. A mí me costó mucho. Yo tengo un metabolismo complicadete, lo sabe Alex, y a mí me costó muchísimo, 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 y no llegué tampoco al punto que se pedía ese año en base a mis compañeras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en mujeres, sobre todo, llega un punto, nosotros estamos creadas para tener vida dentro. Pues llega un punto que nuestras hormonas no funcionan porque nuestro cuerpo no tiene energía suficiente, sabe que no está recibiendo comida y básicamente reduce gasto. ¿Y dónde reduce gasto? Pues del gasto tan grande que genera producir hormonas femeninas. Sí. Entonces, claro, tú llegas a un punto en el que ya no tienes menstruación, tu sistema hormonal no funciona, a nivel cortisol, imagínate. Estado anímico tiene que ser horrible. Por los suelos, fatiga, horroroso. En ese sentido es duro. Y luego no solamente es el pre, que el pre lo llevas, porque el pre lo llevas bien, porque tú tienes un día, una fecha, sabes que ese día hay se un acaba. objetivo en particular. Efectivamente. Y la motivación es una cosa que te lleva a hacer. Sí. Si eres una persona súper hiperactiva, acabas diciendo, ¡buah, esto es mi punto! Sí. Pero claro, cuando ya pasaba el momento. Exacto, ¿qué eso pasa? es realmente lo duro. Tú terminas de competir, ahí es que en el puesto que has quedado, más contenta, más triste o lo que sea, pero tú al final acabas feliz. Yo en mi caso acabé feliz porque dije, he conseguido mi objetivo, que era subirme aquí con un físico decente. Bien, pues está hecho y estoy orgullosa. Bien, Vale. ¿y ahora qué? Ahora empezamos a comer. Y ahora, poco a poco, obviamente, esto es un proceso que tiene que llevar un profesional porque es complicado. Sí, es paulatino. Sí, poco a poco vas introduciendo más alimentos, más comida. ¿Qué pasa? A nivel físico, ¿qué pasa? Que tus hormonas
se vuelven locas, básicamente, porque tú tienes, a pesar de que estás comiendo más que antes, tu saciedad no se calma. Tienes la grelina y la leptina descontroladas. Entonces tu cuerpo te pide más comida. Te pide más, te pide más, te pide más. Le tienes que tener un poco la mente fría de decir, yo sé que estas hormonas se van a regular con el paso de los meses y que al final voy a comer en una norma y voy a estar saciada, sí, bueno. Pero ahora sé que no. Pero sé que no porque necesite comer más, sino porque, ya te digo, estas hormonas están descontroladas. Y ahí es donde entra en juego tu mente. Yo por eso nunca recomiendo competir a una persona que no tenga una salud mental perfecta, por decirlo así, de alguna forma. Una estabilidad. Una estabilidad emocional importante. Porque ahí tú tienes, aparte con tu preparador, tienes que saber, vale, hasta aquí llego. Sé que mi cuerpo me está pidiendo más, pero está bien así, poquito a poco. Y estas hormonas, leí un estudio hace poco que tardan hasta 6 meses en regularse. Yo puedo decir que yo estuve 1 año hasta que yo conseguí un equilibrio y paz mental en ese sentido. Sí. O sea, no es algo de un mes. Justo. Tienes que... Pero es un proceso que vale, que estamos hablando de la competición, pero que en realidad, si lo pensamos, cualquier persona normal tiene este tipo de situaciones y puede episodios. Llegar, claro. Quizás a lo mejor no tan agresivo en algún momento, pero si conoce el testimonio y cómo sucede en un periodo de extremo, va a ser totalmente capaz de gestionarlo en un momento normal, en el que algo se desbarajuste, ¿no? Y es algo que a mí me preocupa en gran medida porque he descubierto mucho que existen muchas chicas con muchos problemas, más de los que parece, haciendo ya no solo salvajadas en algún momento por temas estéticos, sino sin hacer salvajadas. Simplemente no saben entenderse, no saben gestionarlo, gestión de estrés sobre todo y de cabeza horrible, y eso lleva a ciertos problemas que, bueno... Mala relación con la comida, restringir alimentos... Sí. Últimamente se están dando muchos casos de problemas digestivos. Sí, problemas digestivos. Chicas, ¿verdad? Sí. Con SIBO, problemas bastante gordos. Muchas veces pues se refugian a lo mejor en la comida, otras al revés. Es una mezcla. Proceso hormonal también, desbarajuste y no entenderlo y seguir gestionándolo como si nada. No encontrar buenos profesionales que ayuden. El entorno es fundamental. El entorno es fundamental, totalmente. Tu preparador tiene que no ser solamente una persona que te ponga una dieta, unas calorías y una tabla de ejercicios, sino que tiene que ser una persona que te acompañe durante todo el proceso. Sí. Y ¿vale? aunque no compitas... Y después, y aunque no compitas. Y después, si tienes una pareja, tu pareja... Un apoyo. Porque... Tu familia. Sí. La persona que compite, en este caso, lo pasa fatal. Pero la pareja también. No, claro. A ver, eso está claro. Es muy complicado tener a una persona con esos niveles de cortisol por las nubes, con la paciencia totalmente disminuida y, claro, todo el rodearte de un entorno familiar es súper importante. Sí, no, o sea, al final es un todo, pero lo hablábamos de las dos cosas, tanto la competencia como la persona normal, una persona normal. Entre comillas, que no compite. Que yo he descubierto mucha gente también, yo qué sé, van a un nutricionista, ¿no? Porque tienen ciertos problemas, de repente han desarrollado ciertas intolerancias, etcétera. Y la gestión que tienen es horrible. Y a lo mejor es el mejor nutricionista que hay en Madrid y que hay en Instagram y que es la leche. Y dices, pero vamos a ver, yo como persona normal, que sabe un poco entenderse a sí mismo, veo lo que me estás diciendo que a ti te han ordenado hacer, porque además te lo ordenan, bajo una serie de preceptos de tienes que comprar este tipo de cosas en particular, tienes que desechar este otro tipo de cosas en particular, que dices, tú no estás viviendo, tú estás pasando una penitencia insana bajo un pretexto de que quieres ser una persona normal, pero es que no lo estás siendo porque estás llevando casi un régimen peor que un tío en competición y que en realidad lo único que te está trayendo es pues, problemas mentales, psicológicos a nivel de barbaridades, e incluso también he conocido personas con problemas psicológicos que de repente han alcanzado ese físico que ellos querían, pero
gracias a que han tenido un problema a nivel hormonal. Y en hombres es un poco más sencillo porque nuestras hormonas son mucho más básicas, igual que nosotros. Pero en tema de las mujeres, todo lo contrario, ¿no? Sí. Falta de información, falta de incluso de capacidad de uno mismo de ir a hacerse análisis, de, yo qué sé, he cubierto de todo. Yo tengo que decir que es que la salud en España deja mucho que desear muchas veces. La sanidad. Y eso que hay buenos profesionales hay, muy bien formados en muchos casos y que realmente son buenos. Sí, existir existe, pero es complicado dar con ellos. Claro, esa es la cosa. Lo siento, pero yo lo pienso así. Yo también he tenido SIBO. No sé si fue a raíz de competir, sí que es verdad que me lo diagnosticaron después, no sé si fue la causa o simplemente porque el SIBO es una cosa que, bueno, puedes tenerla sin tener una causa aparente así. Y me ha costado muchísimo tiempo dar con buenos profesionales. Porque además en España parece que la nutrición, no sé, no existe. Que una dieta te la pone cocina cualquiera. Mediterránea, y ya con eso un médico, se cura todo. Yo qué sé, un traumatólogo te puede sacar una dietita de internet y de un papelito de 1500 calorías o 2000, lo que sea. Y te la da y ya está. No, los nutricionistas son profesionales sanitarios esenciales. Y por ejemplo, en enfermedades digestivas o en patologías digestivas no solo tiene que haber un digestivo, tiene que haber también un nutricionista. Y incluso a lo mejor un psicólogo. Y eso es algo que en España pues no se lleva. No, es una mezcla de tres cosas, porque al final es el campo hormonal, es el organismo en particular cómo está funcionando y también cómo está funcionando la cabeza, porque es quien regula todo ese tipo de cosas. Y por desgracia en España hay mucha gente que no se puede permitir pagar 50 euros una sesión. Entonces yo ahí considero que la sanidad pública pues debería de cambiar. Sí, o sea, eso es un problema muy grande. Es un problema pero también muy gordo. Yo también he descubierto que es problema de percepción de las propias personas. O sea, no solo está en la gestión que se realiza a veces desde ciertas instituciones públicas, sino también es el interés de las personas en cuidarse, en entenderse y en quererse. Eso es, en tener ese valor de decir, hostia, esto no está funcionando bien. Algo pasa. Algo pasa. Yo es que he conocido a chicas con amenorrea. Claro. Y son personas normales, que no dices, es que está en un proceso de... está a punto de salir a competir. Competido. No. Y es una persona mejor, pues eso, tiene el sistema hormonal jodido, tiene el organismo como tal, a lo mejor el estómago casi medio perforado con algún problema. Son situaciones que dices, ¿y esto? ¿Por qué? Claro. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pues mira, las redes sociales yo creo que ha hecho muchísimo daño. Es que yo creo que eso es... Que la gente mira muchas veces hacia afuera y no son capaces de mirar hacia adentro. ¿Sabes? Y que no hay dedicación a uno mismo, de autopercibirse y decir, hostia, pues esto es lo que me conviene. Lo pruebo y no me gusta, vale, pues no, esto no. También lo que él ha comentado antes, aparte de las redes, donde tú te muevas, tu círculo cercano. Dicen que las 5 personas que más cercanas son a ti... Tú eres la media de las 5 personas. Rodéate de gente positiva y gente buena y no tóxica. Eso es una movida también. Es una movida. Porque también es cierto que hay gente que está sola y no pasa nada por estar sola. No pasa nada. Pero también tienes que entender por qué sucede mucho eso, ¿no? De qué te rodeas en ese tipo de momentos también. También es amigos, familia y demás. Yo también he conocido gente, chicas que sus padres le decían, estás gorda, no comas tanto, y la chica no estaba gorda, ni tenía un problema para tener que hacer una reducción de calorías. Y a lo mejor eso, un día tras otro, llega un punto que te lo crees, entonces, eso es muy importante también, ¿no? Sí, o sea, los dos extremos existen. Y luego también tu propia autoestima. Que tú seas capaz de tener la lucidez y el equilibrio mental de decir, no, a ver, a mí me da igual lo que me digan los demás, yo me siento a gusto así, yo no tengo por qué aspirar a conseguir un cuerpo que he visto no sé dónde, porque yo soy yo y esta es mi físico, mi genética. Tal cual. Y soy lo que soy. Y quererte como eres. Pero eso también lleva muchos problemas, porque hay mucho campo en ese sentido de quererte como eres, de no realmente entender, pues a lo mejor aquí sí tengo un problema y tengo que mejorarlo. O autopercibirlo como un problema. O directamente mirarlo como, no, es un problema. No, bueno, es una situación que puede mejorar. Sí. O una cosa es quererte como eres, que eso es la base. Es la base. Y otra cosa es no cambiar ciertos aspectos que tienes que cambiar por salud.
No, está claro. Tú en el proceso te tienes que querer igual. Y ese es el punto fundamental, porque yo he descubierto gente que dices, pues no necesitan mucho más. Es cierto que sí, ponte a hacer ejercicio, pero te pasa con tus padres, tu entorno en general, ¿no? Sí. ¿Cuál es la capacidad que más requieres en esto? Perseverancia, pero ¿para qué la buscas? Porque en realidad lo que tú buscas es tiempo, que es lo que primero hablábamos en un primer momento. Es la moneda con la que se trabaja hoy en día y se va a trabajar toda la vida, hasta que te mueras. Sí. Entonces, si buscas tener tiempo, requieres tratarte bien, entender cuáles son tus capacidades, cuáles no, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y en base a eso ir tomando decisiones. El problema está en que hay gente que a lo mejor no requiere tomar decisiones muy agresivas y de repente se va a un nutricionista y le está poniendo pues una locura de terapia, de tratamiento, etc. Y en cambio hay otras personas que sí requieren hacer un esfuerzo y que prefieren decir, no, yo es que soy perfecto y no tengo ninguna necesidad. Eso acaba originando algo que para mí es una infección y es el ego. Hay mucho ego hoy en día, incluso pasa con las relaciones personales. Correcto. Pasa en muchas situaciones de que el propio tratamiento de las personas hacia otros y hacia sí mismos es es que yo soy perfecto. Y si tú no me aceptas como soy ahora mismo, problema es tuyo. Otra persona. Exacto. O es tu problema. Además, sé que cuando lamentablemente para estas personas somos humanos y hemos nacido con la capacidad de que tenemos que socializar de algún modo. Incluso el que está solo necesita en algún momento tener la compañía. Hombre, te hace tener perspectiva, hablar con gente, ver otros puntos de vista, darte cuenta de que lo que tú piensas no es la realidad, es tu pensamiento. Puede ser la realidad o no, pero si tú lo compartes con otra gente, ves otros puntos de vista y dices, te hace pensar, a lo mejor tal, y no creer que lo que tú piensas es la vida. Sí, no es así. es la idea fundamental. No es. Además, eso yo he descubierto, gracias a eso, muchas otras capacidades que tenía, gracias a escuchar a otras personas. Y también te pasa en muchos momentos, ¿no? Mucha gente que vende humos con frases bonitas te dice, bueno, los momentos peores es cuando más vas a aprender. Y es cierto, bajo un contexto principal, es si eres capaz, primero, de prestar atención, de abrir tu mente y de seguir perseverando en entender qué es lo que te rodea, qué necesitas, qué requieren los demás. Al final, cuanto más aprendes y tratas de crecer con los demás, más vas a aportarte a ti mismo. Sí. No es estar a disposición de los demás, pero sí es cierto como un ten con ten, ¿no? Sí. Y eso a día de hoy como que no existe en todo, y literal, o sea, podemos llevarlo a cualquier campo. Sí. Yo creo que hay un problema de autoconocimiento, de que hoy en día nadie intenta indagar en cómo soy, qué necesito. La gente lo que busca es una formación, yo te pago 2.000 euros y dame todo. Felicidad, conocimiento, un cuerpo 10 y tal y cual. Inmediatez. Exacto. Yo como más crecí, como más a nivel personal de felicidad tal y cual, fue yéndome a vivir solo. En este caso, solo, me refiero. Salir del núcleo familiar de mis padres, a Madrid, a Polonia, que estuve haciendo un Erasmus. Ahí puse mi primera lavadora y viajar. Yo las pongo todavía, ¿eh? Y viajar. Darte cuenta de que sí, que en España hay mucha corrupción, todo lo que tú quieras, pero tú sales de España, te vas a otro país, ¿vale? Y ves cosas que te cambian la mente. ¿Vale? Entonces, esa fue mi manera de crecer un poco como persona y darme cuenta un poco de... Es un cambio de perspectiva, de entender un poco también dónde vives. Y es cierto que siempre vamos a comentar lo mismo. No todo el mundo parte de la misma base, no todo el mundo va a tener las mismas capacidades. Y lo vivimos nosotros, tanto que miramos para arriba como que miramos para abajo. Sí. Tal cual. Pero el hecho de saber dónde estás y qué quieres y qué tienes a tu disposición es lo que va a hacer que realmente puedas tirar por una dirección o por otra. Sí. Y que entiendas perfectamente cuáles son tus capacidades y qué no vas a poder hacer a lo mejor de forma inmediata. Eso al final es algo que requiere tiempo, sacrificio, prueba y error, que al final lo hablamos aquí en medio. Con todo lo que hemos comentado, la palabra de autoconocimiento está como más en boga que nunca, se usa
fatal, nadie realmente se autoconoce. Las únicas personas que se autoconocen son las que tienen la capacidad de dedicarse tiempo, entender cuáles son los errores y decir, bueno, pues a lo mejor esto no es lo acertado. Voy a acercarme a otra persona. Oye, ¿usted qué piensa sobre esto? Exacto. El problema es que como esto requiere esfuerzo... Ya, esa es la clave. La gente quiere inmediatez. Se requiere esfuerzo porque no es fácil. Esto es años. Justo. Esto es años. Yo sé mucho también de leer. Porque también pues, aprendes muchas cosas. La psicología es un campo que me encanta. Ir a terapia es maravilloso. Y ensayo-error, lo que tú has dicho. Ensayo-error es esencial. Hecho esto, pensaba que por aquí iba a ir bien. Ay, pues resulta que no me hace feliz. Pues me voy a plantear por qué. ¿Qué es lo que está fallando? Voy a intentar ir por otro camino. ¿Qué pasa? Que eso requiere esfuerzo no solamente de tiempo y de pensar y demás, sino también que asusta mucho cambiar de vida, cambiar de trabajo, dejar algo que tienes estable y seguro. Sí, eso también, ¿por qué? Pues porque es verdad, y esto es un punto que entiendo, que vivimos en una situación en la que no está la vida fácil como para andar, no. ¿Me entiendes? Entonces yo entiendo que mucha gente dice, bueno, es que tengo algo claro y no me hace mucho, lo más feliz del mundo, pero bueno, es que tengo que pagar una hipoteca. Entonces también hay situaciones y situaciones, y es entendible, pero sí que es verdad que a la larga puede derivar pues, en muchos problemas. Incluso en ese tipo de momentos, si no eres capaz de saber qué capacidades tienes, por mucho que tú quieras, no vas a poder avanzar. Pero avanzar significa que pagues incluso esa hipoteca. Uh-huh. El simple hecho de... Aquí no vengo a decir de, buah, yo me conozco, ya tengo la definición perfecta de lo que supone ser yo a día de hoy. No, es sé cuáles son mis capacidades más o menos, sé a quién puedo decirle, oye, mira, pues te puedo ayudar en esto o lo otro, quién me puede ayudar a mí y cómo puedo aprender y juntarme a los demás para crecer. Porque al final todo consiste en lo mismo, incluso cuando tú tienes una meta en una competición, cuando tienes una meta para sacar un negocio adelante, cuando tienes ciertos propósitos, la clave fundamental siempre va a ser eso, entenderlo. Y también te encuentras por el camino a muchísima gente que te va a tratar de llevar por delante. Sí. Porque lo peor en este tipo de situaciones es alguien que me diga y me venga y me cuente pues, que sí lo puede hacer correctamente, que más o menos sabe por dónde ir tirando. Que eso no quita... No, nunca estoy mal, no, al revés. Paso muchos días jodido, pero sé cuál es mi iniciativa, cuál es mi principio. Habrá momentos en los que entienda más lo que estoy haciendo, otras veces en las que no entienda nada, pero la clave fundamental es a dónde voy. Efectivamente. Sí, hay momentos en los que, claro, todo no es maravilloso. Hay momentos en los que dices, ¿esto para qué? Esto no sirve para nada. Al día siguiente, a lo mejor te levantas y tienes lucidez y dices, no, a ver... Sí sirve, vamos bien, vamos por el camino. Lo que pasa es que hay días más duros, más... Eso lo vemos todos los días en nuestra tienda. O sea, claro. Hay días que facturamos muy poco y ya de repente vamos a tener que entrar a la tienda, esto no es Dios mío. Donde nos hemos metido y de repente al día siguiente pues facturamos el triple. Yeah. Que... Emprender es así. Claro, no. Lo importante al final es la constancia, el saber a dónde quieres llegar y picar piedra. Unos días picarás súper rápido y otros días te costará la vida. Y si tú lo intentas y llega un punto que no lo consigues, pues ya está. Hay que también saber decir, bueno, pues no lo he conseguido. Claro. Vamos a tirar por otro lado. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Eso no es fallar. No, al revés. El caerse, el tropezar te tiene que servir para saber levantarte y decir, oye, pues... Te has llevado una experiencia, has aprendido, porque has aprendido. Sí. Y eso te va a hacer ser mejor, a lo mejor en otro ámbito, que has descubierto en el camino aptitudes tuyas que no sabías ni que tenías. Y no es fallar. Y no eres un desgraciado, ni eres peor persona que el que no lo ha intentado, ni te tiene que dar vergüenza. No, para nada. Todos vamos a fallar. Y el que ahora aquí está, ha tenido que caerse un montón de veces. Lo que pasa es que ahora tú ves esto en redes, imagínate. Digo redes por decir, o a tu vecino que le ha ido genial. Tú ves esto, pero todo lo que hay debajo a lo mejor no lo ves porque no lo ha contado o no lo has vivido. Y también, a ver, es normal. Hay gente que parte desde ese punto... qué es lo que está él proyectando y enseñando, pero también cuál es la parte por detrás, cuál es su vivencia, incluso, yo qué sé, a lo mejor está súper en la cresta de la ola porque venía de alguien que la ha puesto ahí tranquilamente o que incluso una familia, etcétera, pero eso no quita
cómo lo está gestionando él por dentro, cuáles son sus capacidades para progresar, seguir adelante, etc. Porque es muy tentador, y es cierto, miramos instantáneas constantemente, ¿no? Efectivamente. Y entonces nos quedamos en esa perspectiva de esa foto, de decir, joder, es que quiero esto en particular en este momento, Eso en vez de es. entender cuál es el progreso. Y eso lo descubres también cuando la gente ya se hace mayor y está a punto de morir y dices, vale, ¿cuál ha sido el principio de tu vida? ¿Cómo lo has encaminado? ¿Qué has dejado atrás? ¿Qué no? Y yo creo que eso es lo más grande y lo fundamental, ¿no? Porque también cuando preguntas a esas personas, yo es algo en lo que me he fundamentado mucho. He aprendido de personas que estaban pues en las últimas de su vida y dicen, pues no sé yo, no he hecho mucho, no, incluso no están rodeados de su familia o no están rodeados de ciertas situaciones en las que dices, ¿qué es lo importante en tu vida? Pues el tiempo, la familia y lo poco que puedas dejar o hacer o crear o que alguien Un poquito legado. reconozca sobre ti. Que el reconocer no requiere que sea algo, una marca personal en algún lado. Requiere simplemente que 4 personas en tu entorno se acuerden de ti y el día de mañana, pues como me ha pasado a mí, de que mi abuela está contando historias del bisabuelo no sé quién. Claro. Y eso cala, porque tiene un trasfondo y encima te lo está contando porque tiene una historia por detrás. Sí. Y eso va a seguir pasando, porque tú, hostia, te quedas con ese detalle. Esto pasó y esto es llamativo. Entonces, es difícil y por eso también lo quiero encauzar al final en la competición, en un modo ya extremo. Cuando llegas a ciertos puntos, tú tienes que tener este tipo de abanico de cosas para terminar en decir, hostia, por eso he sido capaz de sacar este resultado, quizás ha sido mejor o peor, pero estoy contenta. ¿Por qué? Porque soy capaz de construir estos bloques y más o menos que tengan sentido. Un sentido, Sí. una ordenación, eso Literal. es, ¿no? Y eso que descubres en el camino, luego lo aplicas en tu vida. Y es lo que yo estoy haciendo. O sea, ¿que sirve? Sí. Perfecto. Hacer lo que quieres hacer sirve, obviamente, aunque te salga mal. No pasa nada. Vale. Ese es el mensaje. Para mí es perfecto. Inténtalo. Eso es. Siempre. Y es un mundo muy amplio. Podríamos estar aquí hablando horas, sinceramente. Y creo que el mensaje al final de todo esto es, bueno, pues cada uno somos como somos, vosotros tenéis vuestra capacidad para haber montado el evento, para tener esa marca, etcétera, pero también ¿por qué? ¿Cuál ha sido vuestro motivo y vuestro camino y cuál va a seguir siendo? Porque eso es súper fundamental, ¿no? Y hay una cosa que siempre digo, así como broche, de haz lo que quieras hacer en tu vida, siempre, porque si no, no es tu vida y al final es la de otro. Dentro del, obviamente, un contexto, situaciones reales, no, esto es una utopía, pero dentro de lo que tú puedas hacer, haz lo que tú quieras y que te importe nada lo que los demás piensen, da igual lo que piensen de ti, es aporta o aparta, ¿no? Un poco así. Es una frase un poco bestia porque la gente la gestiona mal. La gestiona mal, pero bien explicada, rodéate de gente que te aporte, que te sume, que puedas aprender de ellos o tú enseñarles algo, que sea recíproco, no de gente que te critique sin conocer o desde fuera pueda decir a esta persona te tiene que dar igual. No, lo importante es eso, hacer lo que tú que tú quieras. veas que eso siga avanzando. Si ves que no avanza, pues algo tiene que haber más. Y avanzar no significa ganar. Eso es. Sino también perder. Eso es. Y si tú decides cortar algo que tú pensabas que iba a funcionar, bueno, pues que no ha funcionado, que ya no te hace la ilusión que te hacía ni quieres tirar por ahí, lo estás cortando porque tú quieres. Y ya está. No porque alguien te ha dicho, no, eso no funciona. Bueno, o sí, yo voy a intentarlo. Que no, bueno, pues a lo mejor decidiré terminar y hacer otra cosa, pero que tú quieras. Eso es esencial. Hace un tiempo escuché una frase que es: no hay plan B, siempre hay plan A. Tienes que gestionarlo un poco con cuidado, pero es cierto. Tienes que ser tenaz con lo que hagas, cuidadoso, entendiéndote mucho, entendiendo tu entorno, entendiendo muchas cosas que te forman, pero es eso, es insistir. Y si no es por ahí,
va a haber otro camino. Y al final va a seguir siendo el mismo plan A. Sí. Cuando piensas en, bueno, yo el día de mañana, cuando me jubile, quiero ser... ¿Por qué estás pensando en ese momento? Y cuando llega ese momento, ¿realmente lo haces? Sí, casi nunca. Ese es el punto. Casi nunca. Yo eso lo he aprendido, porque es verdad que por mi personalidad de ser muy organizada, de pensar mucho en el largo plazo, sí. Organizar eso tiene un año vista. No, situaciones perniciosas. Exacto. Yo eso lo he aprendido. He aprendido que yo puedo organizar de aquí a 6 meses y luego la mayoría de veces no nunca pasa lo que yo pensaba. Claro. Perfecto. Hemos tenido 2 puntos de vista en un mismo punto. Me encanta, de verdad. Ha sido espectacular. Y bueno, ya vamos a la última parte, que es la parte en la que ya un poco de forma, pues eso, más distendida y más breve, alguna recomendación. No tiene que ver con el tema que hemos tratado en particular, pero bueno, como ha sido una charla con muchos puntos, muchas aristas, muchas cosas a tratar, ¿qué recomendáis? Si queréis en conjunto, en particular, supongo que en particular mejor, ¿qué recomendaríais vosotros? Y que tiene que ser una recomendación, siempre buscamos, puede ser libro, película, cuenta de Instagram, buscando algo que sea diferente, novedoso o incluso un principio que pueda hacer que la gente no lo conozca, como puede ser, pues eso, un grupo de música, cualquier situación, vale. Y que pueda aportar algo distinto, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que la gente no solo salga de aquí con lo que hemos hablado, sino también con ese punto de decir, bueno, pues puedo irme a otro contenido que también es intuitivo, diferente e instructivo. Bueno, pues yo, por ejemplo, de libros, lamentablemente no te sé decir absolutamente nada porque es que soy una persona que es que no le gusta leer. O sea, muy mal. Lo sé, y soy una persona... Sí, mira que es que ni siquiera de las cosas que me gustan soy capaz de ponerme a leer. O sea, de ciencia ficción, no consigo... Algo que te guste mucho. ¿Vale? Que es lo que una recomendación que yo suelo aplicar en mí mismo, ¿no? Para crecer. Y es ver lo que te diría un punto y ver lo que te diría el punto contrario, ¿vale? Pues justamente, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, el deporte, ¿no? ¿Vale? Yo me leo todas las mañanas las noticias del AS, Real Madrid, tal y cual, ¿vale? Y las noticias del Sport, el Barcelona, ¿vale? Ambas van a hablar sobre el mismo tema de una manera totalmente diferente, ¿vale? Pues yo sé que en el punto medio está la verdad, ¿vale? Eso es un ejemplo muy, muy estúpido, pero me refiero a aplicarlo en la vida real. No todo lo real es lo que te dice el que ha triunfado, ¿vale? Muchas veces la persona que se ha caído y que lo está pasando mal te puede aportar incluso mucho más que esa persona que ha triunfado. En particular. Saber escuchar. Es súper importante. Pero no solamente escuchar hacia afuera, sino escuchar hacia adentro también, ¿vale? Esa sería mi recomendación. Vale. ¿Andrea? La mía es muy random. Venga, precisamente por eso está creada esta selección. Yo no sé, seguramente sí, porque ella es conocida, entonces a lo mejor sí, pero yo voy a recomendar, a mí me gusta mucho el tema psicológico. Vale. Y últimamente estoy aficionadísima a los crímenes. Me encanta conocer. Me está dando una. Me encanta, en serio. Pobre Juan está sufriendo, ¿eh? Todos los días hay una muerte en mi casa. Hostia, tío. Me genera muchísima curiosidad. Jugar al club. ¿Cómo funciona, te lo juro, cómo funciona la mente humana? En ese sentido, siempre me ha generado mucha curiosidad. De hecho, yo quise estudiar psicología antes que veterinaria, pero al final la vida. Pero sobre todo en tema criminología, me fascina. O sea, me parece muy fuerte cómo funciona la mente humana. Entonces, últimamente estoy escuchando muchos podcasts de este sentido. En este sentido. Marta Caballero, que tiene podcast y YouTube también. Que yo soy muy de YouTube, porque me gusta ver la cara. Vale. Seguramente ya la conocéis, pero bueno. Y luego Beatriz de Vicente, que es una criminóloga que también hace charlas, bueno, está en la tele, súper famosa, y explica un poco cómo funciona la mente humana de asesinos en serie y demás. Es que me parece fascinante. Vale. Esa es mi recomendación. Perfecto, pues nos quedamos con esas recomendaciones. Marta Caballero, has dicho, y Beatriz Vicente. Y el de los polos opuestos.
Efectivamente. Perfecto. Pues nada, poco más. Un gusto haberos tenido aquí. Placer enorme. Cuando queráis, esta es vuestra casa, como siempre digo. Podéis volver cuando queráis. Y de verdad, me ha gustado mucho hablar con vosotros y conocer distintos puntos de vista, sinceramente. Muchísimas gracias. Muchísimas chicos. gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Pues muy bien. ¡Qué guay! Me encanta.